tenemos nuevamente el honor de tener a la doctora Zaira Azul Magallanes Rodríguez, quien es doctora en educación, tiene una maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional y es licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Colaboró en la Secretaría de Educación Pública y en el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el diseño y la implementación de programas educativos, así como en proyectos de innovación e investigación con incidencia en política educativa nacional, a través de organizaciones de la sociedad civil. Estuvo al frente de la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de la Coordinación Académica del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho. Imparte conferencias sobre innovación educativa, construcción de comunidad, prácticas restaurativas. Actualmente es directora ejecutiva de la Asociación Civil Building Community, donde contribuye con la construcción de comunidad en entornos educativos, laborales, familiares y comunitarios desde una perspectiva restaurativa. Tenemos el gusto de tener con ella el taller Prácticas de Justicia Restaurativa para la Construcción de Paz. Bienvenida. Buenas tardes. Somos pocas personas aquí presentes. Me gustaría decirles que a mí me haría sentir un poquito más escuchada y cercana si ustedes pueden acercarse un poco más para pues aprovechar que hay lugares adelante, que podemos hacer más contacto visual, ¿sí? Es muy probable que acá hay lugares también, pueden sentarse aquí si ustedes gustan. Tratemos de hacer esto algo un poquito más, pues, cercano. Les agradezco mucho. Miren, fíjense que estoy pensando en cómo es distinta la situación en la que yo llegué ayer de la que llegué ahora. Anoche yo recibí un mensaje de una persona que amo muchísimo y está muy enferma y está sufriendo. Y además acabo hoy de escuchar la conferencia de Adolfo Rodríguez, que viene en representación de la UNESCO y ha planteado el panorama con cifras muy contundentes, con problemáticas muy dolorosas para todas las personas que vivimos en este planeta. Estamos en una crisis sumamente profunda en todos los sentidos. Estamos en una situación de deterioro ambiental, social, tan profundo que pareciera que no hay posibilidades de solución, ¿sí? Pareciera, ¿verdad? Porque la esperanza pues permanece ahí. Entonces, bueno, esto me da pie a iniciar con este tema que les quiero compartir ahora y tiene que ver porque las personas no somos las mismas en cada instante de nuestra vida. Las informaciones, los estímulos que recibimos del entorno tienen un efecto en nosotros y ese efecto pues se va a manifestar en la forma en que nos sentimos, en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que hablamos, ¿sí? Entonces, pues precisamente yo quiero compartirles algo que a mí me ha dado pues muchísima esperanza en términos no solo profesionales, educativos, sino personales, vitales, existenciales, ¿sí? Como son las prácticas de justicia restaurativa, que, bueno, si bien son un campo, ¿sí? La justicia restaurativa es un campo, un paradigma social muy amplio, ¿sí? En todo el mundo. Tiene que ver con algo muy humano, algo que no se inventó cuando surgió el término justicia restaurativa, ¿sí? Tiene que ver con unas
características humanas que son las que nos permiten construir juntos, construir juntas, y son las que nos permiten consolidar sociedades, consolidar comunidades. Y bueno, justamente sobre eso es que quiero compartir hoy. Uno de los aspectos que relaciono yo con la justicia restaurativa es que es una forma o contiene algunas alternativas para construir paz, ¿sí? Esta paz que tanto se habla en políticas públicas, en políticas educativas, que vemos tan necesarias, ¿sí? En organismos internacionales, en nuestro entorno, pero que a la vez es un concepto polisémico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puede tener tantos significados como personas existimos en el mundo, ¿sí? Entonces, lo que voy a tratar ahora de compartir, apoyándome tanto en mi experiencia como en pensamientos de autoras y autores que han abonado a estos dos grandes campos de la justicia restaurativa y la paz, es precisamente lo que compartiré con ustedes. Yo quisiera, antes de iniciar, pedirles, si son tan amables, si es de su interés, escribir en una hoja que ya les compartieron qué significa para ustedes. Bueno, parece que esto no funciona, me voy a poner acá. ¿Qué significa para ustedes paz? ¿Qué significa esa palabra? Si están ustedes, cada uno de ustedes, a favor de la paz, ¿y cómo es que construyo paz en mi entorno? ¿Sí? Serían esas tres preguntas. La tercera que mencioné no está escrita ahí, ¿sí? Es cómo construyo paz en mi entorno, tanto mi entorno familiar, mi entorno escolar, ¿sí? Mi entorno social, como cada quien comprenda esta construcción. Y bueno, también me gustaría en un momentito más, ¿verdad? Cuando concluyan, pues si pueden hacer una señal para saberlo.
Bueno, si alguna de las personas que ya concluyeron su escrito nos quiere compartir sus pensamientos para pues hacer esto un poco más colaborativo, más interactivo, ir incorporando los pensamientos de quienes estamos aquí, puede levantar su mano. Hola, hola. Sí, sí. No habíamos visto este micrófono, pero ya. Bueno, para mí paz significa estar armonía, significa estar en equilibrio con nuestros seres humanos, como nosotros como seres humanos, y en general es un bienestar. Muchas gracias. Adelante. ¿No quiere compartir su pensamiento sobre la paz? Sobre la primera pregunta que dice, ¿está usted a favor de la paz? Yo puse que sí, sí estoy a favor, pero no a toda costa, porque el lema de Porfirio Díaz era paz y progreso, que pues sí había paz, pero a costa de la degradación, a costa de la humillación de miles de mexicanos, millones de mexicanos. Entonces me parece que la paz debe estar acompañada de dignidad, de libertad. Muchas gracias. Adelante, maestro. Buenas tardes. Bueno, para mí la paz es la tranquilidad, que a la vez también tenemos que estarla buscando. Estos entornos que nos rodean, pues relativamente hay que irlos buscando porque no es casi siempre la paz como se debe. Bueno, muchas gracias. ¿Pasión? Si no, pues continuamos. Miren, este ejercicio pues tiene que ver un poquito con ir adelantando lo que les quiero compartir. Algunas de las cosas o todas las cosas que ustedes compartieron para mí también están dentro del significado de la paz, ¿sí? Sin embargo, pues he encontrado algunos otros significados que me han ayudado a ir incorporando en muchas más áreas de mi vida e ir incorporando más rasgos a lo que significa para mí la paz, ¿sí? Y fíjense, hay un autor, no sé si ustedes lo conozcan, que es, yo creo que el principal estudioso, ¿sí?, sobre este tema de la paz. Él menciona que así como un médico para poder estudiar la salud necesita conocer y estudiar la enfermedad, también para conocer la paz a veces es necesario estudiar qué es la violencia, ¿sí? Y bueno, este autor, no sé si alguien lo ha leído, es Joan Galtung. ¿Alguien lo ha leído aquí? Si puede levantar su mano. Fíjense que cuando yo conocí esta teoría de Galtung y este esquema que aparentemente es tan simple, me sorprendí de ver cómo es que tantas de las acciones y de los sistemas sociales y de las prácticas sociales y culturales que yo desarrollaba diariamente contribuían tanto a la problemática de las violencias. Por mucho tiempo yo pensaba pues que yo simplemente estaba a favor de la paz, que era pacifista, pero conforme fui no solo revisando mis propias acciones y dándome cuenta que muchas acciones mías impactaban negativamente en los demás o en mí misma, y también a través de este esquema del triángulo de la violencia pude darme cuenta de que no estaba yo exenta
de la reproducción de prácticas violentas, ¿sí? Lo que dice Joan Galtung obviamente dice cosas muchísimo más profundas y más extensas. Yo solo traigo este esquema como un punto de partida. Él nos habla en este triángulo de la violencia de que por lo regular entendemos violencia como la violencia directa, la que vemos a simple vista, ¿sí? Los golpes, los gritos, los empujones, ver que una persona lastima a otra, ¿sí? Estas son manifestaciones de violencia directa. Los feminicidios, ¿sí? Problemáticas como la desaparición de personas, que son problemáticas muy evidentes. Y bueno, tantos asesinatos, ¿sí? Tantas formas de violencia que podemos percibir a simple vista. Entonces, bueno, él lo que dice es que esa es solo la punta del iceberg, eso es solo lo que podemos ver. Esa violencia se sostiene de otras violencias. ¿Y cuáles son esas otras violencias? Son las que aparecen en los ángulos que están en la base del triángulo, como son la violencia cultural o simbólica y la violencia estructural, ¿sí? La violencia cultural o simbólica es la que está alojada en frases que están entretejidas en la literatura, en poemas que leemos, en novelas, incluso en párrafos, en estudios científicos que colocan a un grupo que tiene ciertos rasgos genéticos como superior a otro grupo que tiene otros rasgos genéticos, ¿sí? Está también en la cultura que llamamos cultura popular, ¿sí? En los chistes, en las canciones que cantamos, que a lo mejor nos gusta tararear y que nos gusta cantar, también ahí se aloja la violencia simbólica, ¿sí? Tiene mucho que ver con los estereotipos culturales, con los estereotipos de género, ¿sí? Canciones que a lo mejor no sabemos de memoria, nos están constantemente reforzando un mensaje sobre qué rasgos debería tener un género y qué rasgos debería tener otro, ¿sí? Entonces, hay una autora, no sé si la conozcan, que se llama Rita Segato, que ella estudia el fenómeno de las personas, los hombres que cometen feminicidio, y lo que ha encontrado es una idea general, ¿verdad? Muy recurrente, que es que estos hombres asumen que eso que hicieron es algo que debían hacer, porque a estas mujeres que han asesinado, pues les dieron su merecido. ¿Por qué? Porque estas mujeres no se adaptaban al estereotipo que ellos habían aprendido de lo que significaba ser una mujer. Ellos no consideraban la idea de que habían dañado, de que habían hecho mal, al contrario, habían hecho bien porque esas mujeres se lo merecían, ¿sí? Y gran parte de las violencias, de la cultura del castigo en la que vivimos, ¿sí? Que está permanentemente reproduciéndose en nuestros entornos de la que formamos parte, reproduce esta idea, ¿sí? De estar nosotros dándole su merecido a alguien que reaccionó de tal o cual forma. Nos posicionamos como superiores a la idea ante la situación, hacemos un juicio y entonces actuamos en contra de esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque asumimos que está haciendo mal de acuerdo a nuestro sistema de valores, ¿sí? Entonces, esa es una de las maneras en las que reproducimos y vemos que se reproducen los mensajes de violencia simbólica que sostienen y justifican luego violencias directas, ¿sí? Y hay otra, ya no funcionó, ¿ok? Bueno, otra forma de violencia que sostiene estas violencias directas que vemos y que es todavía más invisible y quizás un poco más difícil de identificar, pues es la violencia estructural, ¿sí? Por ejemplo, acabo, como les decía al inicio, de escuchar la conferencia de Adolfo Rodríguez y habla de cómo los pilares de la economía mundial no son sostenibles, ¿sí? Habla, por ejemplo, de cómo estructuras como la estructura del sistema escolar en la actualidad
no ha favorecido a tener mejores sociedades como lo esperábamos, ¿sí? No quiere decir que sea una culpa de un maestro, de un grupo de maestros, de un grupo de personas, no. Es la forma en que están organizados los elementos de un sistema, de una institución, lo que va en contra del desarrollo de las personas, ¿sí? Un ejemplo, una escuela, por ejemplo, o un entorno como este que no tiene rampas para una persona que se traslada en silla de ruedas, eso envía ya un mensaje, ¿sí? Aquí no cabes, aquí no puedes llegar, no hay forma de que accedas. Es un mensaje violento. No se está golpeando a la persona, no se está haciendo ni un chiste hacia esa persona, pero implícitamente está el mensaje de exclusión, ¿sí? Muchísimas problemáticas pueden observarse en este aspecto de la violencia estructural. Si analizamos, por ejemplo, las estructuras políticas, ¿verdad? Casi siempre, pues los candidatos son hombres. Cuando se proponen alternativas para que haya más mujeres en puestos de decisión política, pues observamos que hay aspectos, ¿sí?, de la forma en que están acomodados los procesos y las instituciones para que sea mucho más difícil para una mujer acceder a esos puestos de decisión, y que aparentemente, ¿verdad?, es que no quieren las mujeres, tienen otros intereses, pero en realidad son violencias estructurales y violencias simbólicas las que están operando e impidiendo que estos puestos sean ocupados de manera equitativa, ¿sí? Y como, pues muchísimos más, niñas, adolescentes, ¿sí? Acabo de escuchar también en esta conferencia de Adolfo Rodríguez que México ya es el primer lugar en embarazo infantil y adolescente. Eso nos habla también de violencias simbólicas y estructurales muy arraigadas, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo que les quiero decir es que a mí bueno, este está mejor porque no tiene, ¿verdad?, el cable. Entonces me hizo reflexionar que cada vez que yo hago un chiste aparentemente inocente o me río de un chiste o de un meme, ¿sí?, que pone en desventaja simbólica a otro grupo de personas con ciertos rasgos, ¿sí?, que está representado en ese meme o en ese chiste, sea por la forma de su cuerpo, sea porque pertenece a otra cultura, sea porque pertenece a un grupo de la gran diversidad sexual, ¿sí?, que nos caracteriza a los seres humanos, pues yo estoy reproduciendo violencia cultural y estoy abonando a este triángulo y a esta manifestación. Estoy reforzando mensajes que no ayudan a construir, pues, lo que yo he ido entendiendo como paz, ¿sí? No van ayudando mucho. Sin embargo, pues también volteo alrededor y me doy cuenta de que pues no existe un solo ser humano que no contribuya con este sistema de violencia, ¿sí? Hay quien dice incluso que la violencia tiene un carácter fundacional de la cultura. Culturas que han sido constituidas a partir de procesos de conquista, de procesos de guerra, ¿sí? Entonces, pues es un problema tan profundo que pareciera no tiene forma de solución, sí, o de salida. Sin embargo, bueno, aquí no estamos para quedarnos en la problemática, estamos para buscar alternativas, y precisamente la justicia restaurativa es lo que yo he encontrado como una alternativa asequible, una alternativa que puede lograrse, que puede irse construyendo en el camino y que nos puede ir dando luz para ir transformando estas violencias, ¿sí?, en lo que llamamos paz, ¿sí? Pero bueno,
al encontrarme yo con este término de paz y decir, sí, pues la justicia restaurativa nos ayuda a construir paz o a transformar violencias en paz, ¿a qué me refiero? Y es aquí donde encuentro que así como ustedes, pues tienen cada quien una idea o una definición o un significado que ha ido construyendo a lo largo de su vida, y cada ser humano lo tenemos, pues quienes se dedican a estudiar de manera científica este tema de la paz han identificado algunas grandes, digamos, grupos de definiciones, ¿sí? O de significados, una clasificación. Entonces, bueno, podemos hablar de una paz negativa, por ejemplo, una paz positiva, una paz imperfecta y una paz transformadora y participativa, que es a la que yo considero, desde mi lectura de la realidad, desde mi interpretación de estos pensamientos, es hacia donde nos lleva la justicia restaurativa, las prácticas de justicia restaurativa. Pero bueno, ¿a qué se refiere cada una de ellas, no? La paz negativa, pues tiene que ver con aquellos significados que se acercan a considerar que la paz es la ausencia de guerra, ¿sí? Si aquí no hay guerra, ¿sí? O no hay violencias directas, ¿verdad? Que yo pueda estar identificando. Bueno, pues quiere decir que estamos en paz, ¿verdad? No pasa nada, estamos contentos, estamos a gusto. Es un poco, lástima que ya se fue el maestro, pero él mencionaba lo que para Porfirio Díaz era el... ¿Se oye? ¿Ya? ¿Ya se oye? De su gobierno, ¿no? Paz y progreso. Entonces, bueno, esta... A lo mejor también los micrófonos andan un poquito más tristones, ¿no? Como yo. Fíjense que esta idea de paz tiene que ver con esta idea, no sé si ustedes han escuchado la frase, los buenos somos más, ¿no? O sea, tiene que ver como con una separación, ¿no? Tiene que ver como con una división o una separación en donde los que yo considero, los que yo considero mis iguales somos los buenos, ¿sí? Y los malos, pues esos son a los que hay que eliminar, a los que hay que exterminar, a los que hay que aplicarles todo el peso de la ley para que desaparezcan. Y una vez que desaparezcan o se alineen, entonces podremos estar en paz y podremos estar felices todos los buenos que estamos de este lado, ¿no? Entonces, si se fijan, esta idea de paz, pues es bastante limitada y nos lleva más que a la co-construcción o al reconocimiento del otro, pues nos lleva a una división y a una exclusión, ¿sí? A considerarnos superiores a otras personas. Entonces, bueno, sin embargo, aquí es muy probable, ¿verdad?, que haya personas que tienen esta idea de paz. Y cuando decimos, pues, ¿está usted a favor de la paz? Sí. Y usted, pues también. Y usted, pues yo también. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor no estamos entendiendo lo mismo, ¿sí? A lo mejor para mí paz es que llegue ahorita la Guardia Nacional y nos revise a todos, ¿verdad? A ver si traemos, a ver qué traemos en nuestra bolsa, ¿no? Para alguien eso puede ser una manifestación de paz, que se está construyendo paz, ¿verdad? Pero para alguien puede ser que eso sea una violación a sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, por eso no es tan sencillo que los programas de construcción de paz funcionen, porque necesitan garantizar que todas las personas ahí reunidas construyan los significados y negocien las acciones, conductas, sistemas, etcétera, que les permitan cohabitar en un entorno respetuoso, ¿sí? La imposición de la paz, pues no puede construir paz o entornos pacíficos, ¿sí? Y bueno, está otra concepción que es la paz positiva, que tiene más que ver con la construcción de relaciones de reciprocidad, de mutualidad, ¿sí?
con convivencias, digamos, en donde podamos prevenir y solucionar controversias, conflictos, donde podamos construir relaciones de amistad que puedan sostener luego los conflictos que vengan, ¿sí? Como una base común, digamos, para amortiguar luego las problemáticas o los conflictos o las diferencias que vengan. En este caso, pues nos planteamos relaciones de iguales, donde no hay dominio, donde no hay imposición, ¿sí? Y también esta paz positiva, pues se basa en la justicia social y en la equidad. Podemos encontrar muchas definiciones también que coinciden o que pueden caber más en este concepto de paz positiva, ¿sí? Vamos a llamar que lo que sea respetuoso de los derechos de las personas, que el hecho de que las personas disfruten o se garanticen sus derechos, a eso es a lo que le vamos a llamar justicia social y la base de una paz positiva, ¿sí? En algunos de sus escritos, ¿alguien considera que lo que escribió se acerca a este concepto de paz? Si pueden, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es un concepto que está ya un poquito más, a lo mejor, generalizado, socializado, ¿verdad? Ya no es nada más la ausencia de guerra, o no, la guerra está al otro lado del mundo, no, ya acá estamos en paz. No, ya sabemos que para decir que estamos en paz, pues por lo menos necesitamos garantizar los derechos de todas y todos. Pero bueno, este sería otro brinquito, otra forma de concebir la paz. Y bueno, si se acuerdan del triangulito de las violencias, el autor que yo revisé, que es Muñoz, que es el que va a ahondar mucho más en la paz transformadora y participativa, nos presenta estos esquemas, ¿sí? Así como existe violencia directa, violencia simbólica, violencia estructural, también es posible y puede coexistir, ¿sí? Una paz estructural, podemos hacer acciones, ¿sí? Podemos generar entornos de paz, ¿sí? Y bueno, otro elemento que se me hace importante es aquello que apunte a la autorrealización de los seres humanos, ¿sí? Podemos decir que son prácticas de paz. Pero bueno, hasta aquí solo hemos visto dos grandes como significados o clasificaciones. Faltaría la paz imperfecta, ¿sí? Bueno, en las dos anteriores pareciera que la paz está supeditada a la existencia de violencias, sea como comparación, sea como contraste. En este caso, la paz imperfecta sería asumir que coexiste la paz y la violencia, ¿sí? No necesariamente está una o la otra. En un entorno, en una relación pueden estar ambas, ¿sí? Se considera la paz como un proceso inacabado, no como ese momento, ¿verdad?, de extrema iluminación, donde ya se acabó todo lo malo y queda lo puro bueno y estamos todos de blanco frente a una gran luz, ¿verdad?, en relajación total, amando al mundo y alejados de todo mal, ¿no? Pues no, lo que nos van a, digamos, a recordar estos pensamientos o estos significados es que al final de cuentas es en las relaciones humanas donde estamos construyendo las paces, ¿sí? Y en ese proceso, pues están entretejidos y están mezclados también con manifestaciones que no pueden ser quizás tan pacíficas. Pensaría yo en un proceso, a lo mejor una relación con un familiar, incluso con nuestros mismos estudiantes, con una pareja, donde efectivamente estamos construyendo, tratando de construir una relación pacífica, amorosa, pero en ese ínter hay momentos de muchísimo dolor, hay momentos de decepción, hay momentos en los que quizás nos hacemos daño uno a otro, y entonces a esto se refiere esta paz imperfecta, ¿sí? No existe algo como de aquí para acá va a ser la paz, de aquí para acá va a ser lo violento, sino está entretejido en un proceso relacional, ¿sí? Y bueno, también se refiere a que en un mismo entorno puede haber
manifestaciones, ¿verdad?, de violencia y manifestaciones de construcción de relaciones pacíficas, respetuosas, etcétera. Hay otra idea que se me hace interesante, que es que las personas podemos elegir si la práctica que vamos a realizar es violenta o es pacífica. Se asume eso como un supuesto, ¿sí? Como si voluntariamente o conscientemente pudiéramos elegir. Entonces, bueno, hasta ahí, pues decía yo, pues ya, ¿qué más? Eso es la paz, o sea, ¿qué más quiero, no? O sea, ya está definido. Efectivamente, es en las relaciones humanas donde nosotros vamos eligiendo qué hacer y vamos construyendo una relación pacífica con algunos pasajes donde hay violencias y las vamos tratando de salvar, de transformar, de sanar, ¿sí? Pero me encuentro con este trabajo que ha hecho este autor Esteban Muñoz y me doy cuenta de lo mucho que tiene que ver y lo mucho que coincide con las prácticas de justicia restaurativa, ¿sí? Él lo que hace es, pues, observar la paz desde lo que él llama una perspectiva sociopráctica, ¿sí? Es decir, tiene que ser algo que se da en los hechos, en la práctica, en el terreno de lo que hacemos los seres humanos, ¿sí? No en la forma en que definimos algo, sino en lo que hacemos. Y bueno, él lo que va a hacer es relacionar tres grandes conceptos: la paz, la convivencia y las necesidades humanas. Entonces él, antes de decirnos algo más sobre la paz, explora, por lo menos en el material que yo he revisado y que ha sido tan valioso. Al final les voy a dar una lista del material bibliográfico que ustedes pueden explorar para profundizar un poco más. Él nos empieza a describir el proceso, digamos, el proceso, ¿cómo se puede decir?, epistemológico, el proceso de construcción de significados. Entonces, lo que dice: los seres humanos construimos significados a partir de los estímulos que recibimos de afuera, ¿sí? Dotamos a eso que estamos recibiendo de un sentido. Actuamos en función de eso a partir de nuestras necesidades y en función de eso creamos modelos relacionales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo crecí en un hogar, en un entorno donde la gente que me cuidaba quizás no llegaba por mí a la escuela, me les olvidaba, se olvidaban quizá de darme comida, tal vez no se ocupaban mucho si yo tenía ropa o no, si me bañaba o no, a lo mejor a veces no llegaban a la casa y yo me quedaba ahí sola esperándoles, ¿sí? Yo voy a asociar, así como esas personas han sido las personas que me han cuidado y que me han amado, es muy probable que mi construcción del significado de amor y cuidado esté relacionado con prácticas de negligencia. Nadie me lo dijo, nadie me lo tuvo que venir a definir. Yo fui construyendo estos significados a partir de esas experiencias y de esas vivencias, ¿sí? Y entonces voy generando un modelo convivencial. Cada vez que yo encuentre quizás a alguien que me le olvido, ¿verdad?, que a lo mejor no le importa si comí o no comí, que no muestra un cuidado hacia mí, para mí eso va a ser símbolo de cariño, de amor. Yo me voy a acercar a esa persona y voy a generar quizás una conexión con esa persona, porque eso me va a recordar a mí ese significado que yo construí previamente. Ya está en mí, ¿sí? Ya lo construí. Entonces, lo que nos va a decir este autor es que la paz no va a ser un resultado de que tengamos derechos o no necesariamente, ni si hay guerra o no. La paz va a ser algo que se va a manifestar en acciones concretas a partir de los significados que tenemos y de las necesidades y cómo las satisfagamos en cualquier momento, ¿sí? Ahí es donde se va a manifestar la paz.
Tampoco, ¿verdad? Así como la paz positiva lo dice, no va a ser tampoco un orden social dinámico subordinado a la presencia o no de violencias externas. Fíjense, ese entorno que les describí, por definición podría ser un entorno violento, de negligencia, pero para una persona eso es el amor y eso es la paz. No sé si logro comunicar esta idea. Esa persona, para ella la paz es precisamente un entorno como ese en el que vivió. Eso es lo que ella va a asumir, ¿verdad? Que es lo normal en la vida. Entonces, es ahí donde empieza a tener relevancia y donde a mí me empieza a interesar muchísimo esta idea. Tampoco va a ser una posibilidad de elección la paz. No voy a decir, ay, es que como eso es más pacífico, lo voy a elegir. No es ni siquiera consciente, ¿sí? Vamos casi que de manera implícita a elegir, ¿verdad? A elegir lo que nos es familiar, lo que nos es significativo. Y eso para mí va a ser lo pacífico y va a ser la paz. No sé si les ha pasado en la escuela que hay estudiantes que se avientan o que se hablan con palabrotas, ¿verdad? Y dicen, ay Dios, ¿cómo le dijo? Yo misma lo he hecho, ¿sí? Y reflexiono y digo, hablo con esos estudiantes y les digo, ¿por qué se dicen así? Ah, es que así nos llevamos, ¿no? Y yo misma lo he hecho en mi adolescencia. Entonces, para alguien eso puede ser violento, pero para alguien eso es camaradería y es paz, ¿sí? Entonces no es que la persona elija ser violenta, no, es que eso es lo que la persona está haciendo para satisfacer sus necesidades en ese momento y que coincide con lo que le es familiar, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si estoy siendo clara, pero quizás esté avanzando un poquito hacia lo que quiero comunicar de una manera más completa. Hasta aquí nos quiere decir el autor de cómo se separa este concepto o este significado de paz del resto de las concepciones que ya les mencioné. Va a ser algo aún más complejo que estas definiciones de rasgos externos de la paz, ¿no? Entonces lo que él dice es que no hay una adentro y una afuera, ¿no? No es aquí estoy yo y allá afuera está la paz y allá afuera está la violencia, sino que estas son cosas que van a estar implícitas en nuestras acciones y en nuestro pensamiento. Él habla, por ejemplo, de cómo construimos, que es un poco lo que les traté de explicar ahorita con esta persona que crece en un entorno negligente. Él dice que hacemos pues algo que él llama pensamiento, bueno, no nomás él llama, algo que se llama pensamiento transductivo, y es que construimos significados por analogías, ¿sí? Como cada día, a ver, les voy a compartir otro ejemplo. Fíjense que cuando yo era niña, me acuerdo que mi papá siempre manejaba y mi mamá siempre iba del lado del copiloto, ¿sí? Yo tenía como 5 años. Entonces yo había visto este patrón repetirse día tras día, tras día, tras día, tras día. Yo construí que pues los hombres manejan y las mujeres pues van del lado del copiloto, ¿verdad? Lo vi 5 años, consecutivamente, sistemáticamente, ¿no? Entonces el día que mi papá se quiebra una pierna y mi mamá tiene que manejar, se me volteó completamente el mundo. O sea, dije, qué ridiculez, ¿cómo puede ser esto? No puede ser, yo era una niña de 5 años. Eso para mí fue como, ¿qué? O sea, no es posible esto. Nadie me dijo que así tenía que ser, nadie me dio un sermón, nadie me lo enseñó. Yo construí ese significado por analogía, eso era la normalidad, ¿sí? Entonces, un poquito a eso se refiere este autor. Y precisamente nos pone también en el material que ustedes revisen, van a ver un ejemplo, que es esta imagen. Me gustaría que la observaran y tiene una pregunta ahí arriba, ¿hombre o mujer? ¿Sí? Entonces, me gustaría que observaran esta imagen y si alguien quiere compartir, si ve un hombre o una mujer, pues, y lo quiere externar, bueno, se los voy a agradecer mucho.
Bueno, acá la maestra nos dice que ve a los dos, a los dos, a los dos, a los dos. Hay luego una mujer embarazada. Fíjense, yo ya me acostumbré al cablecito, ya estoy jalando el cablecito que no existe, ¿se dan cuenta? Bueno, miren, viene algo interesante aquí. Nos hace algunas preguntas el autor, ¿verdad? Nos dice, bueno, la imagen proyecta el rostro de un hombre y el cuerpo de una mujer en el mismo espacio. ¿Es así? ¿Eso es lo que vemos? Sí. Dice, o es más bien que a partir de la contemplación del dibujo inferimos el sentido que nos permite proyectar la imagen de una mujer o de un hombre, ¿sí? Dicho de otro modo, a ver, más bien, ¿eso es lo que es ahí? ¿Se proyecta de la imagen a nosotros o es lo que nosotros proyectamos en la imagen a partir de nuestros significados? Es como si alguien no tiene la construcción de hombre y mujer, no va a poder ver reflejado hombre y mujer ahí, ¿sí? Entonces eso es lo que nos cuestiona este autor. Nos dice, eso lo estás poniendo tú con tu cerebro. No vemos con los ojos, vemos con el cerebro, ¿sí? Entonces lo que nos dice es que más bien nosotros damos el sentido a la imagen, no la imagen la que nos refleja una cosa u otra, ¿sí? Y lo hacemos a través, pues, de los significados que previamente hemos construido. Entonces, cuando llegamos a un aula, ¿verdad? Ayer ponía ese ejemplo, y podemos llegar a una aula y decir, pero qué desorden, están los muchachos con gorro, están muchachas y muchachos sin el uniforme, están jóvenes comiendo en el salón. Esto es un verdadero desorden, ¿sí? Esto es un caos, es una falta de respeto. Ese caos, esa falta de respeto, ¿está en el aula o está en la persona que le está atribuyendo ese sentido a lo que está viendo? A lo mejor ese es el día que están trabajando más a gusto todos y la maestra o el maestro está contento porque logró por fin, después de 2 meses, hacer que todos trabajaran a gusto, que todos eligieran su tema, que nadie esté estresado, después de 2 meses de trabajo arduo, para que llegue alguien externo y vea aquello y diga, ¡oh, qué horror! Ese sentido lo está poniendo la persona externa. Es muy probable que haga un reporte para ese grupo y para ese maestro. ¿A partir de qué? De un constructo que tiene la persona, ¿sí? No de lo que realmente está pasando. Y es ahí donde viene algo interesante. No somos capaces de conocer la realidad externa por sí misma. Nadie lo puede hacer, ningún ser humano. Podemos acercarnos a hacer lecturas de la realidad siempre a partir de nuestro lenguaje y desde nuestras preconcepciones. No hay forma de salir de ahí. Yo solo puedo ver la realidad en función de mis preconcepciones, de mi lenguaje, no hay más. Si aquí en español no tenemos 20 formas de nombrar la nieve, ¿verdad? Pues yo nomás voy a ver nieve blanca que cae, punto, no más. Si esta persona asume que cada vez que un estudiante come, trae gorra o no trae el uniforme, es caos, pues eso le va a parecer caos. Pero si llega una persona que dice, bueno, para yo saber qué está pasando en un aula, necesito integrarme al trabajo, platicar, no solo un día, sino asistir, hacerme parte del grupo y conocer de cerca, escuchar cómo piensan los demás, cómo los demás están comprendiendo su situación. Pues entonces va a ser muy difícil lo que va a reportar esa persona en su observación al que se asomó tantito e hizo un juicio, ¿verdad? Van a ser formas distintas de acercarse a la realidad y esto nos acerca más a construir paz transformadora y participativa. Entonces, bueno, estas preconcepciones que tenemos o estos significados nos hacen tener la ilusión de la objetividad, ¿sí?
O sea, para el maestro este que se asoma y dice, ¿qué caos? Es obvio. O sea, no hay nada que indagar. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Él cree que de verdad eso significa caos. Si yo llego a lo mejor a una comunidad, a una escuela, y los estudiantes pues están manifestando desagrado, ¿verdad? Hacia una clase, hacia un maestro, a lo mejor mi primera reacción pues es, el maestro no está haciendo bien su trabajo, ¿sí? Eso es lo que yo creo. Y lo interesante que nos dice este autor, y que bueno, no nomás él lo va a decir, pero él lo trae a colación a partir con este tema de la paz, es que con eso nosotros transformamos a su vez la realidad. Es decir, estamos constantemente transformando nuestros entornos a partir de las interpretaciones que hacemos de él. ¿Por qué? Porque a partir de eso tomamos decisiones para satisfacer nuestras necesidades y generamos modelos convivenciales o de relación. Si ese maestro inicialmente llega a un aula donde están todos con lo que él entiende como algo respetuoso y pacífico, la forma en que se va a relacionar con ello va a ser distinta de la que se va a relacionar con lo que cree que es caótico, ¿sí? Entonces, eso es automático, prácticamente como vivimos, ¿sí? Y entonces la paz transformadora y participativa nos va a decir, pues justo ahí es donde necesitamos detenernos, ¿sí? Entonces, bueno, no somos conscientes, ¿verdad?, de estas realidades que construimos en nuestro interior, porque además, fíjense, no es solo la realidad del maestro que está aquí, es la realidad de cada una de las 30 personas que están en ese grupo, más la realidad que está construyendo el maestro que está dentro del grupo. Son 32 realidades interactuando, generando interpretaciones de la realidad, de su entorno, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que nos va a decir este autor? Lo único que nos puede llevar a salir de estas concepciones únicas, automáticas y juicios que hacemos es la capacidad reflexiva de los seres humanos. La capacidad reflexiva, la capacidad de preguntar, de escuchar, de abrirnos a cómo es que el otro también está construyendo su realidad. Esto donde estamos aquí, pues somos algunas personas y cada quien está construyendo una interpretación de esto, ¿sí? Distinta. Esa es la otra, no hay dos iguales en ninguna parte del mundo. Si en nuestros entornos no abrimos espacios, formatos de relación distintos que nos permitan explorar estas diferentes formas de ver la realidad, seguiremos repitiendo estos esquemas donde una forma de ver la realidad se impone sobre las otras, ¿sí? Les ponía el ejemplo a los compañeros y compañeras que venían el día de ayer sobre, pues, yo tengo un privilegio ahora, yo tengo el micrófono y yo puedo hablar de lo que yo he ido construyendo. Eso pareciera que hace que mi voz sea más importante que la del resto de las personas. Pero ¿saben qué? No lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque la voz, el pensamiento y la palabra, la construcción de la realidad que ha hecho cada uno de ustedes es igualmente valiosa que la mía. Pero ¿saben qué? Este formato no ayuda a recuperar esa riqueza. Este formato está hecho en función de la creencia de que una voz, ¿sí?, o un mensaje va a ser por determinado tiempo, por determinado contexto, más importante que las demás. Entonces, a ver, eso es algo como que a lo mejor puede parecer un poco exagerado, ¿verdad? Porque dices, bueno, una vez al año se hace este evento, etcétera. Pero ¿qué pasaría si cuestionáramos ese enfoque y dijéramos, a ver, ¿cómo sería un evento
en donde todas y cada una de las voces se manifiesten en cada uno de los momentos y tengan todas y cada una de las personas exactamente la misma posibilidad de expresarse. ¿Cuánta riqueza recuperaríamos? ¿Cuántos conflictos nos evitaríamos? ¿Cuántas posibilidades de crear juntos estarían en ese entorno? Pues muchas más de las que hay ahora, ¿sí? Entonces, bueno, nos va a decir este autor, entonces los seres humanos tenemos que estar redefiniendo nuestras concepciones de la realidad en función de lo que estamos viendo en los demás y de las necesidades nuestras y de los otros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es necesario valorar lo que hace cada sujeto, sus conductas, para poder encajar y poder adaptarnos, ¿sí? Y bueno, básicamente, ¿cómo es que construimos nuestros espacios de cohabitación? ¿Qué tanto participan nuestros estudiantes en la construcción de la escuela? ¿O llegan y ya está todo hecho, dado, y solo lo que tienen que hacer es adaptarse y seguir instrucciones para sobrevivir y para tener éxito en ese sistema? ¿O puede llegar un estudiante y decir libremente, oigan, yo no estoy de acuerdo con esto, y su voz es escuchada? ¿O ya aprendió después de eso, como les decía yo, que lo vi 5 años repetir ese esquema, ¿verdad? Mi papá manejando y mi mamá al otro lado. ¿O ya recibió el mensaje de que no nos importa lo que piense? Lo que tiene que hacer es adaptarse a un sistema que ya está diseñado, que ya está hecho, y lo único que tiene que hacer es obedecer. Sí puede hablar cuando le damos permiso. Sí puede hablar del tema que le digamos, que es el trabajo. ¿Sí? Entonces esto lleva a cuestionar obviamente nuestros entornos educativos y nuestros entornos completamente. Estamos en crisis, o sea, todavía pretendemos los adultos que podemos ser un modelo de respeto, ¿verdad? De éxito para los jóvenes cuando les estamos dejando un mundo completamente dañado, en crisis. Y todavía creemos que tenemos la autoridad moral para decirles cómo deben de vivir, ¿no? Entonces, ay, perdón, respiro mucho. Entonces, bueno, ¿hacia dónde es, digamos, el llamado a la acción o lo que nos estaría proponiendo este autor? Pues es a construir nuevos modelos convivenciales, a decirnos, si tu paz o lo que tú entiendes por paz no implica que todas las personas involucradas en un entorno participen activamente, es decir, tengan la misma posibilidad de exponer sus pensamientos, su visión de la realidad. Si en ese lugar no se da eso, no estás construyendo paz. Sí, a lo mejor podemos aventar palomitas blancas, ¿verdad? Hacer un bonito esquema, ¿verdad? De lo que para mí significa la paz en un mural, en un dibujo, agarrarnos de las manos, tomarnos una foto, subirla al Facebook. Pues sí, pero eso no es una paz transformadora y participativa desde la perspectiva que estamos estudiando. Para que sea paz, necesitamos todas y todos participar activamente en la co-construcción de las normas, de los entornos, de las prácticas, expresar cómo me siento y que mis necesidades sean escuchadas tal como yo las siento y las expreso. No como alguien cree, ¿verdad? Que a veces decimos, es que este alumno necesita tal cosa. Bueno, esa es mi interpretación, él no lo ha dicho. No es que este alumno necesita quedarse 2 horas más a matemáticas porque le va muy mal al pobre. Eso es lo que necesita o es lo que tú crees desde tu lectura de la realidad que esa persona debe de tener, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué más? Pues es necesario analizar las perturbaciones que generan los malestares, las inquietudes en los sistemas humanos, qué está mal, ¿sí? ¿Qué no me hace sentir bien aquí? ¿Qué cambiaría? ¿Qué se necesita ser diferente para que yo sienta que mis necesidades están siendo atendidas, ¿sí? Y bueno, al final, construir colectivamente nuestros espacios de cohabitación, nuestros modelos convivenciales,
de manera que todos y cada uno estemos satisfechas y satisfechos con lo que estamos viviendo. ¿Pasa eso en nuestras escuelas? Pues ustedes me dirán. ¿Pasa eso en este entorno? Pues no. Entonces, desde esa perspectiva, no estamos construyendo paz. Estamos reproduciendo un modelo convivencial que está definido por otros órdenes, ¿verdad? Organizativos, administrativos, políticos, pero que no está siendo co-construido por las personas presentes aquí y ahora. Y eso es precisamente lo que nos propone la paz transformadora y participativa. Y es lo que hacemos cuando aplicamos y llevamos a la práctica la justicia restaurativa. Por eso ahora es el momento en que ya lo puedo relacionar. Eso es lo que a mí me lleva a confiar en que estas prácticas de justicia restaurativa nos permiten acercarnos a este tipo o a este significado de paz. Entonces, bueno, va a ser un constructo transformador, abierto, vivo, porque va a estar en función de lo que cada persona en cada momento está aportando, ¿sí? Es un proceso también vital que transforma, que reconstruye, ¿sí? Hace un momento en la presentación de las 9 de la maestra Dalila, hablaba de cómo el diálogo no es que las personas hablemos, sino es cuando el pensamiento de otro me transforma y cuando mi pensamiento o mi interpretación, mi visión de la realidad logra transformar también al otro. A eso se refiere esta paz transformadora y participativa, ¿sí? A que necesitamos abrir espacios para el diálogo, para expresar qué estamos entendiendo por respeto, ¿sí? En la primera presentación el día de ayer, todas y todos estábamos a favor del respeto, ¿verdad? Yo les decía, oigan, yo he conocido gente que para esa persona el respeto es besarle la mano a un señor. O respeto es que las mujeres no enseñemos las piernas, ¿sí? O respeto es que cada vez que yo vea a alguien con determinadas características, agache la cabeza y haga así. O que se paren todos los alumnos y digan, buenos días, maestra. Eso para mucha gente es respeto. Para mí no lo es. Para mí el respeto es otras cosas. ¿Cuántas veces tenemos en nuestros entornos escolares espacios para hablar con sinceridad, sin miedo, libremente de nuestros significados? De cómo lo que para ustedes es respeto, a mí me afecta y a mí me hace sentir de determinada manera que no me permite desarrollarme a gusto libremente en este entorno. Mientras no tengamos esos espacios, estamos reproduciendo pues un modelo convivencial que privilegia unos significados sobre los otros y que no valora ni reconoce los significados y las vivencias del resto de las personas que cohabitan ahí. El mensaje, ¿cuál es? Importa tu visión y no la mía. Tu visión es más importante que la mía. ¿Qué me queda? Callar. Y luego queremos que estas personas sean responsables, ¿verdad? O salgan al mundo y se conviertan en líderes del pueblo, en líderes de la comunidad, cuando durante 3, luego 6, luego otros 3, luego otros 3 años consecutivos, el mensaje que estuvieron recibiendo sistemáticamente es: tu voz y lo que pienses no importa, importa lo que te dice tu superior, el que está en una jerarquía más arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente digamos, esta construcción, esta idea de paz, pues tiene que ver más con esta construcción de entornos donde de facto quienes estén ahí definan libremente cómo se van a organizar y cómo van a convivir. Si eso no pasa, no estamos construyendo paz, ¿sí? Entonces, bueno, ¿esto qué implicaciones tiene? Pues ya no nos bastan definiciones, ya no nos bastan propuestas de nuevos currículos, ¿sí? Ya no nos bastan más horas de clase de civismo, más horas de clase
No, ¿por qué? Porque mientras el formato convivencial no cambie, el mensaje seguirá siendo el mismo, no importa qué parrafitos le pongamos, ¿sí? Necesitamos nuevos referentes de convivencia, referentes donde las personas experimenten la realidad en condiciones de igualdad, donde las voces sean respetadas igualmente, ¿sí? Donde ambos puedan co-construir los significados. ¿Qué implicaría? Pues transformar los sistemas relacionales escolares, como por ejemplo el formato clase, el formato currículum lineal, la separación por grados. Son ejemplos, son muchas cosas más, pero estos podrían ser algunos elementos que sería necesario transformar, ¿sí? La verticalidad de las decisiones, la verticalidad de la legitimación de la información, ¿sí? ¿Quién es en nuestras escuelas quien legitima si algo es correcto o incorrecto? Por lo general es el maestro, y a veces ni el maestro solo repite lo que ya está dado en un programa o en un material que le viene de otro lado, ¿sí? Y bueno, esta transformación implicaría modificar elementos estructurales, incorporar una dimensión emocional, simbólica, en un contexto de mucha intensidad y de mucha regularidad para poder generar estas nuevas estructuras. Es decir, un círculo restaurativo una vez al año, una vez al mes, o un ejercicio de diálogo abierto una vez al año, pues no va a generar los cambios quizás, ¿no?, que queremos ver. Necesitaría volverse una práctica cotidiana, algo que de verdad vaya construyendo una nueva idea de relacionarse, ¿sí? Un nuevo modelo. Y bueno, les decía, si no participan todos los sujetos presentes, transformando la situación, aportando su visión y lectura de la realidad, si no se co-construyen significados que impliquen la cotransformación de las realidades y la satisfacción de necesidades de todas y todos, de cada uno de los sujetos presentes, pues no es paz, ¿sí? O sea, y esto es precisamente lo que las prácticas de justicia restaurativa hacen, ¿sí? Y ahora sí, ya por fin llegué al tema, perdón, ya se nos van las 2 horas y apenas introduje, pero pues miren, precisamente las prácticas de justicia restaurativa o prácticas restaurativas vienen de una experiencia que se dio más o menos en los años 80 en Canadá. No viene del ámbito educativo, viene del ámbito de la justicia penal, ¿sí? Y se identificaron algunas carencias del sistema de justicia para satisfacer las necesidades de las personas víctimas de delitos, para satisfacer las necesidades y reparar los daños que tenían a partir de los delitos que el sistema de justicia no contribuye a sanar o a reparar. También a reparar y a sanar y a construir responsabilidad en las personas que habían delinquido, pero también a construir corresponsabilidad en las comunidades que estaban siendo afectadas por estas situaciones de delito, ¿sí? Esto pues llevó a ir construyendo a partir de ciertas experiencias una visión que pone el foco más que en las normas o en las reglas que se han transgredido, en lo que las personas necesitan y cómo estas necesidades pueden ser satisfechas, necesidades de tipo emocional, de tipo existencial, que generan estos desgarramientos de la violencia, pueden ser sanadas o satisfechas a partir de ciertos procesos de diálogo profundo, ¿sí? Y de conexión emocional muy profunda y simbólica. Entonces, bueno, en la actualidad, este paradigma que inició como un paradigma de justicia ha ido desarrollándose y creciendo con un enfoque mucho más preventivo a diferentes ámbitos, a los ámbitos organizacional, educativo, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, no es difícil inferir, como se ha descubierto, que estas historias de violencias tan profundas, ¿verdad?, que se encuentran a lo mejor en las prisiones,
pues no iniciaron ahí, iniciaron muchísimo antes en historias de vida de niñas, niños, adolescentes que no tuvieron alternativas, ¿sí?, para trascender estas preconcepciones que luego les llevaron a cometer acciones que luego los pusieron en esta situación de prisión, ¿sí? Entonces, el trabajo que realizamos pues tiene que ver con estas prácticas de justicia restaurativa en estos entornos, en entornos familiares, educativos, comunitarios, etcétera, que permiten sanar desde el inicio de los procesos de violencia, de negligencia, etcétera, estos daños de manera que no crezcan, que no se repitan, que las personas desde pequeñas tengamos la oportunidad y los recursos necesarios para poder transformar nuestras preconcepciones que luego nos lleguen a poner en una situación de daño a otras personas o a nosotras mismas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son estas prácticas? Bueno, solo quiero mencionar que este movimiento de justicia restaurativa es un movimiento mundial, es tanto un paradigma de justicia como un enfoque social, ¿sí? Hay quien lo ve incluso como una filosofía, una práctica cotidiana, una manera de vivir. Y bueno, entre los autores que yo he revisado, ¿verdad?, está este señor que se apellida Bachtel, que nos hace un esquema donde posiciona algunas prácticas restaurativas, estas prácticas que nos permiten construir estos entornos, sí, que les decía, de paz transformadora y participativa. ¿Quiere decir que son las únicas prácticas? No, hay muchísimas más. Y es un movimiento vivo, ¿sí? Diariamente las personas están proponiendo nuevas prácticas, experimentando, escribiendo, ¿sí? Pero bueno, estas son algunas de las que están, digamos, documentadas y más como aceptadas por determinadas personas, ¿sí? Entonces, bueno, este es un espectro. Un espectro quiere decir que no hay una separación tajante entre cada práctica, sino que es más bien como un continuum, ¿sí? Entonces, la primera práctica restaurativa que podemos hacer es escuchar, ¿sí? La escucha activa, pero también la escucha empática. Es tener la capacidad y cultivar la capacidad de dejarnos transformar por la otra persona. Esa es la primera forma que tenemos de enviarle un mensaje a la otra persona de que su palabra es importante y es tomada en cuenta, ¿sí? Otra práctica, no solo su palabra, sus emociones, ¿sí? Dejarme conmover por lo que otra persona está sintiendo. Si estoy en una escuela y una niña me está compartiendo que en la noche llegó su papá y golpeó a su mamá, y yo me quedo en pos de la maestra que no pierde el piso, ¿verdad? Que está siempre atenta a todo, ¿verdad? Y le digo, ay, lo siento mucho. Pero no dejo que su emoción me impacte. Por más que yo comprenda su mensaje, esa conexión que necesita sentir esa niña, pues es muy difícil que el hecho de que no esté esa conexión que le ayude a ella a construir la empatía y la confianza para poder seguir expresando su emoción, ¿sí? Entonces, un rasgo muy particular de estas prácticas tiene que ver con la sintonización emocional con los demás. Si alguien me está diciendo, platicando algo que le pasó y que es muy doloroso, y yo simplemente le contesto cualquier cosa y le digo, ay, qué lástima, ojalá otro día sea más bonito, bye. El mensaje que yo le estoy dando a esa persona es, pues no me importa mucho, o sea, con permiso, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente esto tiene más características, nuestro lenguaje corporal, etcétera, tiene mucho que ver en esto, pero creo que más o menos estoy recuperando lo más importante de la escucha. Un niño o una niña que puede estar a lo mejor en un entorno muy privilegiado en muchos sentidos, pero que no es escuchado, que sus palabras, su sentir
no es escuchado, pues esa niña, ese niño, pues va a crecer con la idea de que no importa lo que sienta ni lo que piense, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería una primera práctica que nos ayuda a generar esta conexión y la posibilidad de transformar el entorno y de satisfacer nuestras necesidades, volviendo al marco de la paz transformadora y participativa. Las declaraciones afectivas también, ¿verdad? Nuestra primera reacción cuando vemos algo que consideramos que nos causa un daño o que no corresponde con nuestro sistema de valores es ponernos en contra o regañar o a veces hacernos como que no lo vemos, ¿verdad? Las declaraciones afectivas son una invitación a tomar en cuenta lo que nos está impactando y a ser muy conscientes de lo que estamos sintiendo a partir de eso que observamos, ¿sí? Para luego expresar libremente cómo nos sentimos y qué necesitamos pedir a esa persona, pero de una manera muy respetuosa y muy clara, ¿sí? Obviamente, pues esto es toda una más metodologías, es mucho más complejo y profundo, ¿verdad? Digamos, pero es simplemente la forma en la que de manera sintética se los quiero compartir el día de hoy. Las preguntas afectivas también van encaminadas a que las personas que han estado involucradas en un conflicto, en una manifestación de violencia, en lugar de recibir un juicio o un regaño, como este que les decía del maestro que llega y dice, qué caos, qué mal, vamos a poner un reporte, pues mejor pregunte, ¿verdad? O sea, antes de que yo haga un juicio, como yo ya entendí que lo que estoy viendo es producto de mis preconcepciones, pues yo ya puedo comprender, gracias a la reflexividad, que el otro también está haciendo lo que hace por sus preconcepciones. Entonces, las preguntas afectivas me ayudan a acercarme respetuosamente a esa persona y hacerle la pregunta de qué pasó. Sí, conocer antes de que yo haga un juicio, ¿verdad? O antes de que yo reaccione hacia esa persona, poner las condiciones para saber qué pasó. ¿Qué estabas sintiendo cuando pasó eso? ¿Qué estabas pensando? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué piensas ahora? ¿Cómo eso te ha afectado? ¿Sí? Son preguntas que van encaminadas a generar conciencia, a generar responsabilidad de las acciones, ¿sí? Antes que hacer juicios y castigar, ¿no? O actuar en contra de la persona. Y bueno, las pequeñas reuniones espontáneas pues serían diálogos ya donde están involucrados tanto la escucha como las preguntas, como las declaraciones, ¿verdad? Cuando ya están involucradas dos personas que co-construyeron una situación, ¿sí? Pero bueno, lo que digamos de manera formal hemos estado practicando en las escuelas y que también digamos que incluyen la escucha y algunas otras prácticas, son los círculos restaurativos o círculos de paz, ¿sí? En estos entornos, la forma en que están acomodados los elementos del entorno, del contexto, permiten eso que nos dice la paz transformadora y participativa, o por lo menos nos acercan un poco más a eso, ¿sí? Evidentemente, pues conforme vayamos acumulando experiencia, revisando, etcétera, pues se pueden ir construyendo nuevas prácticas, pero esta hasta ahora, desde mi perspectiva y la perspectiva de muchas personas, es, digamos, la metodología o el modelo que más nos acerca a ese entorno en donde la visión de cada una, de cada uno, permite ese proceso de transformación y ese proceso de participación con un alto nivel de intensidad en las condiciones del entorno y del sistema comunicativo y convivencial que se construye en el interior del círculo y que, dependiendo de su intensidad y de su regularidad, se va extendiendo a la forma de vida de esa escuela o de ese entorno donde se realizan los círculos, ¿sí? ¿Alguien de aquí ha participado en algún círculo restaurativo, algún círculo de paz? ¿Quiere compartirnos su experiencia, algún pensamiento? ¿Le gustaría?
Bueno, solamente como ejercicios en diplomados Un poquito de... más pegado. ¿Más pegado? Ok. Lo que es precisamente las MASC, me ha tocado participar y efectivamente todo el proceso pues que se necesita, la adecuación del entorno del lugar donde se va a realizar la mediación, negociación, conciliación y como usted decía hace rato, atender la emoción que tienen las personas que han tenido una diferencia, una controversia. Ahí está lo interesante en atender que casi siempre traemos una carga emocional. Entonces, identificarlo. Y luego, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la necesidad o la petición que tengo? Pues generar ese, propiciar que voluntariamente lleguen a un acuerdo con el propósito de un gana-gana. Como dice usted, pues aquí entra la participación, ¿verdad? Restaurativo y participación, porque si no, quedo inconforme. Si se da un acuerdo a favor de otra persona, pues no se va a dar la paz restaurativa con base a la participación. Muchas gracias. Sí, bueno, los MASC pues son los mecanismos alternativos de solución de controversias y pues sí, efectivamente uno de los rasgos que podemos encontrar es el enfoque de llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes. En el caso de los círculos de paz o círculos restaurativos, puede ser que el objetivo sea llegar a un acuerdo, ¿sí? Pero son muy versátiles los círculos. Pueden utilizarse para otros fines, para construir relaciones, para generar procesos de sanación de las personas que están formando parte del círculo, para celebrar, para construir proyectos de una manera que sea representativa de todas las personas, ¿sí? No como uno pone las ideas y el otro va y nada más lo repite, sino que realmente el proceso, de acuerdo con las necesidades de ese grupo, sea un proceso en donde han participado todas y cada una de las personas, ¿verdad? No necesariamente es llegar a un acuerdo, sino responde a diferentes necesidades que pueda tener una comunidad, ¿verdad? Y hay otro elemento importante. En los MASC, por lo regular, hay un externo que es el que está como promoviendo, ¿verdad?, el desarrollo del diálogo y de determinados momentos. En el caso de los círculos, pues este es un proceso que está más en manos de la comunidad. Por supuesto que tiene, sí, muchísimas coincidencias y bueno, hay algunos matices que es necesario precisar también, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir? Miren, yo quisiera compartirles básicamente a qué nos invita la justicia restaurativa, ¿sí? No voy a extenderme muchísimo, simplemente les quiero compartir que parte de que todos los seres humanos pues tenemos una dignidad, un valor que se manifiesta en nuestras relaciones. O sea, no hay forma de entender la dignidad humana como si fuéramos seres aislados. Siempre estamos en relación con los demás. Es en nuestras relaciones donde se manifiestan esta dignidad humana, este valor intrínseco que todos tenemos, ¿sí? Entonces, a lo que nos va a invitar la justicia restaurativa, por lo menos desde la perspectiva de estas autoras que yo revisé, que son Evans y Vandering, que también se apoyan en diferentes autores, ¿verdad?, que coinciden con esta idea, es la justicia restaurativa va a cuidar cómo esa dignidad y ese valor intrínseco manifestado en las relaciones que establecen las personas, cómo se nutren, cómo se protegen o cómo se restablecen, ¿sí? Entonces hablamos de prácticas restaurativas para nutrir las relaciones, la dignidad humana, prácticas para protegerla, pero también prácticas para sanarla y para restablecerla. Básicamente queremos caminar hacia modelos convivenciales que tengan un alto nivel de límites y disciplina, ¿sí?, pero también un alto nivel de apoyo.
Si observamos las escuelas, por lo menos yo he observado, por la cantidad de normatividades a las que responde, que hay una intensidad muy superior de límites y de normas que de sistemas de apoyo. Sabemos muy bien qué castigo o qué reporte se va a poner a un estudiante que está fumando en el baño o que golpea o que destruye material o destruye mobiliario, pero no tenemos un sistema de acción, una ruta de acción para ver cómo vamos a apoyar a ese estudiante. Ese estudiante está realizando lo que está realizando porque está viviendo algo y está realizando esas acciones para satisfacer las necesidades que está teniendo. Y está construyendo ese modelo relacional hacia eso en función de esas necesidades y sus preconcepciones, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros? Aplicamos un sistema de normas ante esa conducta y creemos que ya con eso se resolvió. Pero ese estudiante no necesita eso, necesita apoyo, necesita un espacio para que él mismo reflexione, vaya, la reflexividad de la paz transformadora y participativa, sobre qué fue lo que hizo, qué pasó, cómo acomoda él esa serie de conductas que realizó, qué sentimiento tenía, qué pensamientos están detrás de eso, y que él se dé cuenta de qué impacto tiene su conducta en el entorno y en él mismo, ¿sí? Si no abrimos ese espacio, no estamos dándole el apoyo a ese estudiante para que pueda transformar o incorporar elementos a esa visión de la realidad que le llevan a actuar de esa manera. ¿Qué vamos a estar haciendo si aplicamos a rajatabla una norma y lo castigamos y lo mandamos a su casa? Solo estamos repitiendo y alimentando la espiral de violencia. ¿Qué quiere decir eso? La imposibilidad de esa persona para reflexionar sobre sus acciones y responsabilizarse de ellas. No existen estos sistemas de apoyo arraigados con la misma robustez que sí tenemos sistemas normativos en nuestras escuelas. Y a través de esa aplicación de esos sistemas normativos es que la cultura del castigo se impone y sigue evitando la posibilidad de reconstruir, de transformar, ¿sí? Que tenemos y tienen los estudiantes. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que son sistemas punitivos en ese sentido? Sí. Es decir, se nos pasa la mano en los límites, en el control, en la disciplina, y bueno, pues estigmatizamos, ¿verdad? Imponemos una ley, imponemos una normatividad, unas acciones, y no apoyamos. Entonces nos colocamos en el cuadrante del lado izquierdo arriba. Si no actuamos ante las necesidades que está manifestando ese estudiante, pues a su vez estamos siendo negligentes, ¿sí? O si lo dejamos pasar. De esa manera también estamos violentando porque no estamos atendiendo las necesidades, no estamos nutriendo la dignidad humana y protegiéndola, ¿sí? Y bueno, por último, sería una forma permisiva de relacionarnos hacia este estudiante, premiarlo, reírnos, decirle que no pasa nada, ¿sí? Es otra forma en la que le estamos impidiendo la posibilidad de transformación, de reflexionar, de hacerse responsable. Entonces, ¿hacia qué nos llama la justicia restaurativa? Establecer relaciones donde los límites, las normas de convivencia se construyan por las mismas personas que convivimos en un entorno. Por lo menos que se conozcan, se asimilen, ¿sí? ¿Cuántas veces el reglamento escolar pues está ahí guardado, se lo mandamos al papá, lo pegamos, damos por hecho que ya se entendió y un buen día pues un estudiante no sabe ni qué implicaciones tiene su conducta, ¿sí? Ni sabemos si ese reglamento realmente responde a las necesidades de quienes se van a ver afectados en su vida por él. Entonces, bueno, la invitación es a utilizar nuestro poder o nuestra posibilidad de acción con otros en horizontalidad, ¿sí? A realizar acciones, tener relaciones con un alto nivel de límites, ¿sí? Y también un alto nivel de apoyo y de motivación.
Bueno, los proyectos que hemos realizado en el contexto educativo tienen algunos elementos en común. Los valores principales que promovemos pues son el respeto, la dignidad humana y la preocupación mutua. Partimos del supuesto de que todas las personas somos dignas y relacionales, es decir, no se juzga a las personas, se juzgan a las conductas, y asumimos que toda conducta viene de la construcción que esa persona ha hecho en relación con otras personas. Vuelvo a mi ejemplo de cuando manejaba a mi papá y mi mamá iba del otro lado. Mi forma de relacionarme con la realidad venía de ese significado que yo construí a partir de cómo me relacioné y se relacionaron conmigo esos 5 años en ese momento específico, ¿sí? No salió solo ahí mi significado, vino de una construcción relacional. Entonces, si yo me doy cuenta de eso y mantengo de manera consciente ese supuesto, es imposible o muy difícil que yo juzgue a alguien como el malo, ¿sí? Sino que ya voy a saber que viene de algún lado esa forma de comportamiento. Y bueno, 3 componentes que tienen estos proyectos son el fomento de relaciones sanas, que tienen estas 2 características que ya les digo, crear entornos de aprendizaje justos y equitativos y reparar los daños y transformar conflictos, que es un poco lo que tenía que ver con el maestro que nos compartió sobre los MASC. Entonces, bueno, me gustaría, si alguien, este es un fragmento del libro de Evans y Vandering de Justicia Restaurativa en Educación, que recoge por lo menos la experiencia de una década de la implementación de programas restaurativos en escuelas de Estados Unidos, ¿sí? Donde a partir de una matanza, no sé si recuerdan la matanza de Columbine, ¿sí? Se empezaron a implementar programas de disciplina de tolerancia cero. A los estudiantes se les revisaban sus mochilas, se les hacía pasar por máquinas de detección de metales y se dieron cuenta que la reacción fue todavía peor de la situación de violencia que se estaba manifestando previamente. Esto hizo a muchas escuelas tomar la decisión de empezar a implementar programas restaurativos. Y bueno, en este libro se recoge toda esa experiencia. Gran parte de lo que se menciona ahí es parte de los nutrientes, sí, de lo que hacemos ahora en escuelas de aquí de Jalisco, de Chihuahua, de Nayarit. Entonces, me gustaría si alguien nos puede apoyar con la lectura de este párrafo que a mí se me hace sintetiza a lo que nos invita la justicia restaurativa en educación. ¿Sí? ¿Me escucho? La justicia restaurativa en educación es una invitación a... ¿Más alto? La justicia restaurativa en educación es una invitación a crear culturas educativas que enfaticen el compromiso social en lugar de control social. Esto significa que el punto de partida de cómo somos cuando estamos juntos está en las relaciones en lugar de las reglas, en las personas en lugar de las políticas, en honrar más que en evaluar, en crear significado en lugar de imponer conocimiento, en preguntar en lugar de afirmar y en el bienestar en lugar del éxito basado en el mérito. Esto no implica que las reglas, políticas, evaluación, información y éxito sean irrelevantes. Simplemente significa que estos deben satisfacer las necesidades de las personas que viven dentro de una comunidad, no al revés. La JRE tiene la posibilidad de cambiar las fábricas de aprendizaje en jardines donde se siembren semillas y se fomente el crecimiento. Sí, muchas gracias. Entonces, sería como un cambio de lentes, ¿sí? Sí, por lo regular, en nuestros entornos privilegiamos la aplicación de las reglas sobre las relaciones entre las personas, pues estamos alimentando relaciones punitivas, relaciones que no permiten focalizar lo importante, que son las personas, ¿sí? Honrar en lugar de evaluar, ya nos mencionaba también en la conferencia, en el taller de las 9 de la mañana, cómo el sistema de calificaciones es un sistema creado
por criterios administrativos, organizativos, presupuestales, políticos, no por criterios pedagógicos, no por criterios basados en las necesidades de las personas concretas. Entonces, cuando nuestra evaluación está enfocada en este tipo de criterios, no estamos honrando la capacidad y las posibilidades que las personas tienen, en este caso nuestros estudiantes. La invitación es honrar a las personas y sus capacidades antes que evaluar o decir desde mi perspectiva si está bien, si es correcto o incorrecto, ¿sí? Crear significado, construir significado en lugar de imponer conocimiento, preguntar en lugar de afirmar y en el bienestar en lugar del éxito basado en el mérito, ¿sí? Entonces, bueno, todo lo que abone a esta perspectiva, pues va a ayudar a ir construyendo un entorno restaurativo, un entorno donde las personas sean más valoradas, ¿sí? Y donde el entorno se adapte a las necesidades de las personas, no al revés, ¿sí? ¿Qué características tienen estos proyectos? Bueno, esta transformación pues no es de la noche a la mañana. Hay experiencias que sí nos permiten ver un cambio prácticamente pues en el momento, ¿verdad? Una transformación automática, pero para que este cambio se sostenga se necesitan procesos de acompañamiento, de capacitación que nos ayudan a ir transformando estos esquemas jerárquicos, piramidales, en esquemas mucho más horizontales, circulares, en donde pues no exista esta jerarquía, ¿no? Sino esta relación horizontal entre las personas. Son procesos dialógicos, participativos, vivenciales, demostrativos, in situ, ¿sí? En las escuelas en donde las personas conviven, están vivos, son respetuosos y están en continua construcción. Casi todos los programas o los proyectos inician con una experiencia, ¿verdad?, que involucra al equipo docente y luego es el mismo equipo docente el que va definiendo cómo va a caminar y cómo va a co-construir su experiencia. No viene un modelo ya diseñado de fuera para que se aplique, sino que es una experiencia que va desarrollándose de manera orgánica, digamos, ¿no? ¿Dónde hemos estado trabajando esto? Pues el proyecto hacia una cultura escolar restaurativa en escuelas de Chihuahua y aquí en Jalisco, círculos de apoyo y contención docente. En el momento que estuvo más fuerte la pandemia, que estaban las maestras y los maestros y todos, ¿verdad?, encerrados en nuestras casas, con fines, pues, de escucharnos, de apoyarnos y de contener, ¿sí? Estos círculos, pues, eran círculos en línea. Círculos de paz, ¿sí? Y una capacitación que se brindó a 2 zonas escolares de Jalisco, de secundarias técnicas, y el proyecto Escuela Restaurativa que estamos desarrollando en educación media superior aquí en Jalisco, en diferentes grados de intensidad y de extensión. Y bueno, pues se han desarrollado proyectos restaurativos en otros entornos que no son educativos, sin embargo, pues obviamente pues traigo aquí nada más una muestra de lo que se ha hecho en contextos educativos. ¿Qué es lo que han encontrado las personas participantes? Este es un ejemplo, ¿verdad? Una foto de un momento, de un círculo con compañeros de secundarias y compañeras de secundarias técnicas. Esto obviamente es lo visible, ¿verdad? Lo metodológico, pues lo podría empezar a describir o lo más conducente, pues es vivirlo, es experimentarlo, ¿sí? ¿Qué han encontrado o qué nos dicen estos testimonios? Lo que encuentran o lo que han encontrado muchos de estos docentes, directivos, ha sido que se genera una fuerte conexión que a pesar de haber tenido historias de trabajo muy largas, no habían logrado construir previamente, ¿sí? Es decir, este modelo lo que ayuda es a fortalecer los lazos entre las personas, más allá
o independientemente del tiempo previo que hayan tenido de conocerse, ¿sí? Un conocimiento mucho más profundo del pensamiento, de la manera de sentir y de pensar de sus compañeros. Y esto pues, a ver, lo que hacen los círculos de paz es eliminar las barreras de comunicación que normalmente están presentes en nuestros entornos, ¿sí? Sería muy extraño y muy raro que aquí se utilizara que cada ponente expresara, ¿verdad? Y cada participante empezara a expresar cómo se siente, ¿sí? O que platique una historia así de buenas a primeras, ¿verdad? De su niñez, de cómo descubrió la tristeza por primera vez, o que cuente una historia de humillación, o que cuente una historia de mucha alegría con un ser querido. Sería raro, ¿no? Porque como que nuestros entornos están hechos para desempeñar ciertas funciones y tratar ciertos temas, y como que nuestras emociones y esas historias pues más bien las guardamos para cuando vamos al psicólogo o para cuando vamos con alguien que de plano le tenemos mucha confianza, ¿no? Pero lo que hacen los círculos de paz es decir, oye, es que justo ahí, en eso que escondemos, en eso que creemos que nos vuelve vulnerables o que efectivamente nos vuelve vulnerables, justamente en esas historias y en esos pensamientos y en esos sentires está lo que nos conecta, lo que construye la base para luego tener un proceso de comunicación mucho más sincero, más profundo y más constructivo y transformador, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que algunos maestros directivos nos comparten en algunos de estos testimonios. Comprender, ¿verdad? A veces a compañeros con los que no estábamos de acuerdo o que no nos caen bien, y escuchar sus historias permiten que comprendamos precisamente esto que les he estado compartiendo desde el inicio. Cuáles son las preconcepciones y las construcciones que llevaron a ese ser humano ahora a realizar las acciones que a mí me resultaban chocantes. Ya no me parecen chocantes, porque ya sé de dónde vienen, ya sé que ese ser humano está actuando de esa manera para satisfacer unas necesidades, para que su vida tenga sentido en función de esas historias que le preceden, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues son círculos de paz o círculos de construcción de paz, ¿sí? Una vez que las personas estamos en esta sintonía, digamos, de empatía, en esta sintonía emocional, ya la comunicación que tenemos es mucho más libre, mucho más alejada del temor quizás de lo que van a decir los demás, del temor de perder mi trabajo, del temor de lo que va a decir mi jefe, del temor de lo que van a decir los demás. Y mis participaciones o mis aportaciones son muchísimo más constructivas. Los proyectos, la creatividad que logra construirse ahí es muchísimo más significativa, porque ya está más libre de temor o de necesidad de sobresalir, digamos, ¿no? Entonces, pues estas son algunas de las cosas que hemos observado. Yo pudiera compartirles material que hemos estado elaborando a partir de estos talleres, obviamente cuidando pues la identidad de las personas participantes. Pero si ustedes quisieran tener información de primera mano de lo que las maestras y los maestros participantes están cultivando a partir de estas experiencias, podría facilitárselos, ¿sí? Algo muy interesante también es que han expresado la toma de conciencia de cómo un maestro o una maestra cree que está haciéndole un bien al alumno y en realidad está ejerciendo una violencia profunda sobre sus estudiantes. Esa ha sido una reflexión que también ha salido en los círculos de paz. La confianza de decir, ¿sabes qué? Ya me cayó el 20 de lo que yo les he estado haciendo a mis alumnos todo este tiempo, ¿sí? Esto me da la posibilidad de cambiar mi perspectiva y de cambiar mi forma de relacionarme con ellos. Eso es a lo que yo llamo, de acuerdo a lo que hemos visto,
una paz transformadora y participativa. Abrir las condiciones para que las personas se den la posibilidad de transformar sus preconcepciones y de participar y relacionarse de otra manera con la realidad a partir de ese cambio, ¿sí? Pues, a ver, ¿qué más? Hubo, por ejemplo, quien mencionó haber tenido guardado toda su vida ciertos sentimientos y no haber tenido la oportunidad de expresarlos hasta ese momento del círculo. Estamos hablando de una persona de 40 y tantos años. Entonces, algo interesante es la sanación, la expresión libre de quienes somos y de nuestras emociones. No descansa en la práctica de un gremio, de un psicólogo, de un psiquiatra. Todas las personas tenemos habilidades para ayudarnos a construir estos vínculos. ¿Qué pasa? Que los entornos tradicionales, como los conocemos y como están diseñados, no nos permiten que practiquemos estas habilidades, que las pongamos en juego a la hora de estar con los demás. Lo que van a hacer las prácticas de justicia restaurativa es precisamente abrir estos entornos y permitir que las personas pongamos en práctica estas habilidades y nos ayudemos unos a otros a sanar, a nutrir, a construir nuestra propia dignidad y nuestras relaciones. Tiene un carácter comunitario, no se necesita ser psicóloga o ser terapeuta para estar en un círculo, necesitas ser un ser humano que practica de una manera consciente, permanente, sistemática estos principios, ¿sí? Lo puede hacer un estudiante, lo puede hacer una maestra, lo puedo hacer yo que vengo del área de la filosofía y la educación, lo puede hacer una abogada, ¿sí? ¿Qué se hace? Pues se recogen estos principios, se vive el proceso, se practica y se va aprendiendo sobre la marcha con otros, ¿sí? Esa es una de las características que tiene estas prácticas, que deposita la confianza que tenemos todas las personas para construir estas relaciones justas y equitativas, ¿sí? Y bueno, pues ya eché mucho rollo, perdón, me emocioné y aún así siento que me faltaron cosas. A mí me gustaría, si tienen alguna pregunta, algo que quisieran decir, adelante, ¿gusta pasar? O de ahí, de ahí. Ahí le van a pasar uno. Gracias. Quiero manifestar cómo me siento. Me siento conmovido, pero a su vez como sobresaturado. Es decir, me parece que es tan profundo lo que se está manejando que no lo alcanzo a digerir en su justa dimensión. O sea, me quedo con un desasosiego, con una gran sentimiento de, no sé, de complicación, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, hay una propuesta que se llama educación del carácter, que en algunas escuelas, me acuerdo ahorita de la 145 o de la técnica 4, estuvieron implementando junto con la Panamericana, y que valía la pena como vincular, porque en esa experiencia se habla de justicia restaurativa, pero me parece que no se llega a estos niveles de profundidad, como que se quedaron cortos en esa propuesta de educación del carácter, pero que se complementan. Y finalmente, el malestar interno mío es como en el sentido de las estructuras en las que estamos inmersos, inspectores, directivos y demás, son estructuras verticales. Cuando a mí me llega, por ejemplo, en la información de que una madre de familia se quejó ante la Secretaría o ante Derechos Humanos de una situación X,
de violencia, de lo que sea. A mí la autoridad no me dice, oye, ve e instaura un proceso restaurativo. A mí me dicen, ve y separa al maestro del grupo y implementa el protocolo, etcétera, etcétera. Entonces, son como esquemas verticales, autoritarios, que escapan de mi situación de quererlo hacer de otro modo. Muchísimas gracias. Este desasosiego yo lo he sentido y no una vez, lo he sentido muchas veces. Y cuando guste podemos conversar, tener a lo mejor una experiencia que ayude a ir asimilando este desasosiego y a caminar a un lugar quizás un poco más luminoso. Pero yo creo que a veces esos momentos de desasosiego son necesarios para captar la dimensión y la profundidad de las características del entorno en el que estamos. Con mucho gusto a mí me gustaría conocer este proyecto que usted menciona de la formación de carácter. No lo conozco, no sé en qué consiste, pero me encantaría conocerlo y compartir. Y bueno, respecto a esta verticalidad y esta punitividad de los sistemas, la justicia restaurativa no está en contra o no dice que no apliques las normas. Lo que dice es, no basta con eso. Puedes aplicar las normas y puedes no esperar a que la autoridad te pida realizar un proceso restaurativo. Los procesos restaurativos dependen de las personas que están en el entorno. No necesitan una autorización. Si a usted le exigen, por ejemplo, separar a este estudiante, pues lo tiene que separar. O a un maestro. La cosa es qué más vamos a hacer como escuela, porque eso no va a ayudar a resolver el problema. Lo que va a ayudar es facilitar a esta persona, sea estudiante, maestro, las condiciones para que pueda reflexionar sus preconcepciones, sus acciones y tenga la posibilidad de transformarlas. Si eso no lo tiene ese maestro o ese alumno, lo más probable es que siga repitiendo las conductas. Por más castigo, por más que lo separe, por más que lo aísle, ese pensamiento va a quedar ahí y quizás hasta se arraigue y tome más fuerza. Entonces, lo que se propone en estos procesos es que sean los mismos colectivos docentes los que propongan alternativas, independientemente de si esto viene de un mandato de una institución o de una autoridad superior. Son procesos de conexión humana, ¿sí? Perdón, ya nomás un compañero. Bueno, nada más yo tengo el micrófono, ¿verdad? Bueno, primero felicitarle. La verdad es que se observa que le nace. Yo siempre he pensado que se tiene que hablar con la boca, con el cerebro y con el corazón, si no, no funciona, para trasladar y transmitir a los demás. Por otro lado, esto que está hablando es una necesidad, ¿sí? A mí me parece que en muchas escuelas hay mucha violencia, por lo tanto tenemos que trabajar con valores, con una serie de situaciones. Felicitar a técnicas que se está preocupando por una base, que es esto precisamente, ¿no? Me parece que se debe de agudizar, se debe de trabajar más en las escuelas y ojalá que se transmita de técnicas a las escuelas por necesidad, ¿eh? La verdad es que hay violencia, hay droga, hay un montón de cosas y supongo que la paz y la concordancia nos va a ayudar mucho y también generar en las escuelas, escuela para padres con este tema que me parece que es sumamente importante. Entre escuela y padres de familia yo creo que podemos lograr muchas cosas. Muchas gracias. Pues quien guste, al final puedo darles una tarjetita y podemos acordar una sesión, ¿verdad? Una charla y luego algo más. Sí, adelante. Gracias, voy a ser muy breve. Solo quería saber si en estas prácticas que ejercen, que me parecen maravillosas, muchas gracias,
¿emplean alguna película o el recurso cinematográfico para participar o para los grupos, ya sean niños, docentes, familias, etcétera? Puede incorporarse, sí, no hay una práctica específica que diga, en esta usamos películas o cuentos. No, son prácticas muy flexibles que pueden adaptarse a las necesidades, a los grupos, a las edades. Por ejemplo, cuando trabajamos círculos con niñas y niños de preescolar, utilizamos cuentos, utilizamos juegos, utilizamos bailes. Depende mucho del objetivo, de las necesidades y de las características de las personas que están ahí. Entonces, claro, son flexibles, claro que pueden incorporarse. ¿Pero han usado alguna película? ¿O no? Que yo recuerde de círculos que yo haya facilitado, no, pero sí sé de compañeras que han utilizado películas, ¿sí? Como, o textos, ¿no? Y en este momento no se me viene exactamente cuáles. Yo sí a veces utilizo textos, pero películas no he utilizado, pero podría utilizar y podríamos juntos hacer una práctica, analizar, ¿verdad?, qué es lo que les interesa a ustedes y ver si podría caber ahí. Muchas gracias. Pues gracias, pero a Zaira Azul Magallanes Rodríguez por participar. Poderte tener aquí con nosotros. Te agradecemos mucho de parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Agradecemos tu taller aquí en Recrea Academy. Felicidades de parte de Juan Carlos Flores Miramontes.